Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre, pidiéndote que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Recuerda, suscríbete, comparta y active tu like. Bueno señores, vamos a ver esto. Mire, antes que todo, mire. Congresista de Estados Unidos destaca las ventajas de El Salvador con Bukele. Las ventajas socioeconómicas que tiene El Salvador fueron detalladas por Matt, quien preside el caucus sobre El Salvador en el Congreso de Estados Unidos. El congresista republicano, conocido como Matt, destacado en las ventajas económicas sociales de El Salvador bajo la administración del presidente Nayib Bukele, enlistó las transformaciones que el país presenta con Bukele, quien el pasado 1 de junio comenzó su segundo mandato tras ganar la abrumadora ventaja de la elección de febrero. El congresista destacó que El Salvador tiene un equilibrio presupuestario, libertad de expresión, fronteras seguras y calles seguras. De acuerdo con el anuncio del mandatario salvadoreño el pasado 15 de septiembre, el presupuesto de la Nación del 2025 se presentará a la Asamblea Legislativa completamente financiado, sin necesidad de recurrir a deuda para gasto corriente. El anuncio provocó inmediato que los bonos de El Salvador en los mercados internacionales mejoraran su posición. Además, con la estrategia de seguridad de la administración Bukele, el país actualmente presenta la tasa más baja de homicidio en el hemisferio occidental. El representante del estado de Florida en el Congreso estadounidense también ponderó la libertad financiera con el Bitcoin. La economía en alza mejora la liquidez y la inversión, llegando como parte de las ventajas socioeconómicas de El Salvador. Dichas criptomonedas es de curso legal en el territorio salvadoreño desde hace 3 años. El gobierno del presidente Nayib Bukele ha puesto en marcha un agresivo plan económico que ya ha logrado bajar los precios de los productos de la canasta básica, ampliada, y mantiene toda una institucionalidad activa para la ampliación y atracción de inversiones. No te pierdas la transformación que está sucediendo en El Salvador, liderada por el inspirador Nayib Bukele, acreditado infinitivamente a Dios arriba, escribió el congresista norteamericano. Bueno, ahí están. Ahora bien, sabiendo que nuestro país es un país que ha despegado y que poco a poco está buscando modernizarse en varios aspectos, no solo en la seguridad, sino también acercando la tecnología, la modernización, querer amortiguar o arreglar la economía en nuestro país. Muchas cosas que le han dado crédito al presidente Nayib Bukele. Correspondiente a la seguridad, como siempre, andan una bola de arruinados ahí queriendo poner en mal a El Salvador sobre el régimen de excepción. Veamos esto, por favor. Y también hay que decirlo, el régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa permite toda esta unidad en función de un enemigo y frente común, que es el crimen organizado y las pandillas. Cuando vienen estudios, informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 150 páginas, de 22 observaciones, de poder elaborar un informe del régimen de excepción filtrado a través de las ONGs, léase Cristosal, léase el Socorro Jurídico del Arzobispado u otros, y articulan con la oposición al tener un estribillo que dice: levanten el régimen de excepción y respeten los derechos humanos. Dejen de torturar y dejen de violar los derechos humanos de los privados de libertad.
Y hay un matiz en este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque, por un lado, es contradictorio porque reconoce el esfuerzo, reconoce el trabajo y la culpabilidad de las personas que están siendo procesadas en los centros penales, sí, en los juzgados, pero hace una especie de matiz y dice que pese a ello es importante reconocer que así como son culpables unos, hay otros que son inocentes y que este método no es infalible, que tiene carencias, que hay errores. Entonces yo le digo, ¿cómo responder a informes de estas organizaciones hemisféricas de derechos humanos que tratan una vez más de decirle al gobierno cómo manejar los problemas internos y la delincuencia en El Salvador? Recordemos que antes, al parecer, FUSADE le mandó un manual al gobierno del FMLN de cómo combatir la delincuencia. E incluso gobiernos anteriores pagaban millones de dólares para expertos en seguridad que los guiara a formar una estrategia de seguridad para El Salvador. Todas las fórmulas y todas las estrategias fueron fallidas, porque las estrategias no buscaban arremeter contra el delincuente, al contrario, todas las estrategias anteriormente, cuando digo anteriormente, es cuando antes que el presidente Bukele llegara. Anteriormente buscaban asolapar y proteger a los delincuentes. El presidente Nayib Bukele dijo, no, aquí vamos a proteger primeramente al pueblo. Primero son los derechos de las personas honradas y trabajadoras y por último los derechos de los delincuentes, para que veamos cómo eran las estrategias de seguridad antes que llegara el presidente Nayib Bukele, y que ahora el presidente les dijo, hey, si ustedes tienen una mejor estrategia que la que nosotros hemos puesto, quitamos la de nosotros y ponemos la de ustedes. Sigamos viendo la respuesta, mire. José Luis, yo la semana anterior he terminado de leer dicho informe de 356 páginas. Lo he leído completo, lo he estudiado, lo he analizado y le puedo decir de que por aspectos de tiempo no le puedo dar mayores valoraciones, pero yo le puedo asegurar algunas cosas. En primer lugar, la CIDH, ¿a dónde estaba cuando masacraban a la población salvadoreña? ¿A dónde estuvieron sus comunicados o sus visitas in loco a El Salvador cuando la población era asesinada por el crimen organizado, por las pandillas? ¿A dónde estaban ante los desplazamientos forzados internos, ante las extorsiones, ante las privaciones de libertad, ante las personas desaparecidas, ante las múltiples masacres? ¿A dónde estaba la CIDH? No hicieron ningún pronunciamiento. Por el contrario, este tipo de comisiones y de organizaciones que están vinculadas a una organización superior pactaron y avalaron la tregua del gobierno del expresidente Mauricio Funes con las pandillas criminales. Hablando de Miguel Insulza, cuando vino a recibir las armas en desperfecto que le entregó el CIRRA, el Chino Tres Colas, hicieron este evento ahí en la plaza. Incluso con la colaboración de la iglesia, se le lavaron los pies a los pandilleros criminales. Era el obispo castrense. De verdad, José Luis, que a mí me parece inaceptable que este tipo de personas que no conocen El Salvador estén desarrollando este tipo de informes y este tipo de pronunciamientos cuando nunca estuvieron en favor de las víctimas o en beneficio de las víctimas que fueron masacradas y asesinadas por las víctimas. ¿Y por qué en aquel momento tampoco se pronunciaron por la no repetición y por que se le cumpliera garantías de no repetición a las víctimas? Nunca lo hicieron. Y ahora vienen con este informe, José Luis. Ahora le voy a hablar ya como técnico. Un informe que no tiene método, que tiene serias dudas sobre la recopilación y la confrontación de la información, sobre el método de validación. De igual manera, no hay un contraste de las fuentes. Y por otra parte, José Luis, debo de decirlo con toda claridad, hay una cantidad de organizaciones que se citan en el informe. Yo me he tomado la tarea de anotarlas en mis apuntes y
la organización, la ONG denominada Cristosal, recibe la mayor ponderación, y de los 7 apartados que tiene el informe, solo en uno de ellos no se menciona a Cristosal, siendo esta ONG la fuente principal que ha tomado la CIDH. Y ahora escuche bien esto, José Luis. Hay 2 organizaciones que han financiado y le han otorgado una cantidad de recursos a Cristosal que supera el $1,500,000 en los últimos 3 años. Y qué casualidad, José Luis, que estas mismas... Vaya, en pocas palabras, a la Cristosal son los más chambrosos que le han ido a poner, ¿cómo se llama? Van para afuera. Le han ido a poner la queja a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su sigla en inglés, CIDH. Vaya, ¿y quién es la Cristosal? Casi su mayoría vienen del FMLN. Socorro Jurídico es una también que viene de las filas del FMLN. Entonces, estas organizaciones son las que más lloran por el régimen de sección. La CIDH no tiene la autoridad ni la moral para venir a decir que quiten el régimen de sección. Esta organización o estos derechos humanos se hicieron como la canción de Shakira, brutos, ciegos, sordos y mudos ante la desesperación de un pueblo que clamaba y gemía por protección y por paz. ¿Dónde estaba la CIDH? ¿Dónde estaban estas personas que ahora son integrantes de Socorro Jurídico y de la Cristosal? ¿Dónde estaban este montón sin oficios hipócritas, hartándose de el Estado? Mientras trabajaban para el gobierno del FMLN, le valía un comino, le valía un pepino lo que el pueblo gemía o gritaba. Ahora les nació el amor por nuestro país o por las víctimas. ¿Acaso todos los miles de inocentes que murieron en manos de las pandillas no tenían el derecho que se peleara por los derechos de ellos? Ellos no tenían derecho, eran animales los que mataban. Hipócrita la Cristosal y la Socorro Jurídico. Tenemos otras declaraciones de aquí de otros sin oficio que dicen que el día que Merino se le voltee al presidente Nayib Bukele, se cae el gobierno del presidente Bukele. Un vergazo de gente, pues, sin derecho a suspensión, por el tiempo, por la edad, por lo que le quieran llamar. Entonces, realmente, señores, se viene un colapso terrible. Esto que van a hacer ahorita, que anunció el presidente que vamos a sacar, que no sé qué, que vamos a estabilizar, ¿me entiende? El gasto, ¿cómo se llama? El presupuesto nacional, lo vamos a establecer sin prestar dinero y todo, pero van a quitar gente, van a incrementar el ejército. Si es posible, van a unir de una sola vez la Policía Nacional con el ejército, porque no les conviene tener los salarios ya. Entonces realmente pues se viene algo terrible. Miren, vamos a ser honestos, mantener una dictadura es cara, porque las personas que más dinero cobran son los militares, y con los militares no se puede jugar. El día que un militar, que el ministro de Defensa se dé vuelta, hasta ahí llegó Bukele, y así ha sido toda la vida. Y una cosa, Si algo extraño pasa, esta campaña de ataque. Aquí dice que el día que un ministro o el ministro Merino Monroy se le voltee al presidente Nayib Bukele, ahí se acaba el presidente Nayib Bukele, dice este sin oficio. Es que esta es la esperanza de esto, que los militares se le rebelen al presidente Bukele en su mente podrida y perversa, en su mente cochina, y llegan solo a llorar. ¿Me entienden? Bueno, los créditos de ese video son para el canal de Edgar de Política al Límite, ¿verdad? Así que, ¿qué piensan ustedes de lo que dice este viejo que anda hablando pura caca? Pura casaca habla tu tío. Ahora bien, correspondiente a lo que leímos al principio, donde se está resaltando lo que el presidente va a hacer en autofinanciar el presupuesto y también de lo de la seguridad. Veamos lo que dijo en Las Cosas Como Son con Nathan Baki
El siguiente video, los créditos son para el canal Las Cosas Como Son con Nathan Vázquez en sus plataformas digitales Facebook, Twitter, TikTok en YouTube. Suscríbanse al canal de Nathan Vázquez en YouTube para que pueda llegar a los 100,000 suscriptores. Veamos. Todo en lo fundamental de lo que fue estos últimos 2 años, que es el tema de la seguridad pública. Correcto. Y es imposible que tú no generes un sentimiento empático con una persona que la ves constantemente. Yo conozco al presidente, conozco al ser humano, a Nayib Bukele, y es indudable que esto lo golpeó muchísimo. Lo golpeó en el plano personal, o sea, en el plano empático con lo que fueron estos funcionarios. Pero quita eso, vamos a lo otro, a la realidad. Arriaza Chica significó un proceso que nadie ha querido ver y que hoy lo vamos a comentar contigo. Y es la despartidarización, la despolitización y la desideologización de la Policía Nacional Civil. Y eso ya tenemos que empezar a hablarlo, porque es fundamental que eso lo cuidemos todos. Desde los acuerdos fallidos de Chapultepec, de esos acuerdos espurios. Uno de los vicios fundamentales que ha afectado a la población fue ese maldito acuerdo de repartirse la Policía Nacional Civil. Mitad de los mandos van a ser para el FMLN, que lo único que tienen que presentar es un cartón de una universidad que se graduaron, y entonces se fueron a la Universidad de El Salvador y se los hicieron, porque ni estudiaron, ni cursos de nivelación, nada. Se inventaron un montón de los oficiales provenientes de las filas de la guerrilla, del FMLN, ni siquiera eran profesionales, pero les dieron el cartón, parte de los acuerdos de paz. Y otra parte que digo más rigurosamente, porque habían vivido un proceso al interior, escuela militar, formación, preparación en materia de seguridad pública, se fueron a España, a Chile, al Colegio de Carabineros, a la Academia de Carabineros de Chile, y con ese título de policías graduados profesionalmente, se incorporaron. Pero vino la política en medio y el frente queriendo tener su mitad de la policía, y vino Arena con Mauricio Sandoval, con Rodrigo Ávila, a tratar también de instrumentalizar la policía. Y en esa guerra que vivieron Sandoval, Ávila, versus los mandos del FMLN, y cuando llega Howard Cotto, Ramírez Landaverde, todos estos otros, Asensio, ¿te recuerdas? Estos policías era a ver cómo mataban o supeditaban políticamente, institucionalmente a los que venían del otro lado. ¿Y eso quién ganó? Ganó la delincuencia, el crimen organizado, que fue creciendo porque parecía una policía más ocupada a conservar las mitades políticas partidarias ideologizadas que cualquier otro tipo de cosa. Bueno, ahí está resaltando Walter Araujo, correspondiente a la seguridad, y que antes, por andar peleando la jefatura de la PNC entre Sandoval, Rodrigo Ávila y todos estos, no se enfocaron en atacar de raíz el problema, o como vuelvo a decir, para crear o estudiar o crear una buena estrategia. Y aparte, no había una buena comunicación entre el ejército y la PNC, mucho menos la fiscalía. ¿Sí o no? Ahora, con la llegada del presidente Nayib Bukele, la fiscalía, la PNC y la Fuerza Armada jugaron y están jugando y jugarán un rol importante en la seguridad, porque estas tres instituciones se han unido con un solo fin: atacar al crimen y defender al pueblo salvadoreño. Si estuviera el FMLN y Arena, estuvieran interpelando al fiscal, al señor, ministro Merino Monroy, y probablemente al futuro director de la PNC, porque solo para eso servían esta bola de arruinados sin oficio. ¿Sí o no? No nos demos paja. Gracias a Dios que estas tres instituciones se lograron unir y ponerse de acuerdo, incluyendo el ministro de Gustavo
Villatoro. Sigamos yendo otros 2 minutos de lo que dice Walter Araujo, correspondiente a la seguridad y la PNC y todo eso. Entonces vino el cambio fundamental. Otro parteaguas, otro giro de timón, cuando llega el comisionado Arriaza Chicas al frente de la policía, con una función que nadie le ha reconocido hasta este día, yo te la voy a decir, y fue eso, despartidarizar, desideologizar y despolitizar la Policía Nacional Civil. Mire, 2 cosas, las teorías conspirativas de la oposición de hablar hasta de ataúdes vacíos, pero también un grupo de medios... Pero, déjame decir, ataúdes vacíos. Y que no vieron todos el velorio en, ¿cómo se llama? En Montelena. No, el del director comisionado general de Arriaza Chicas, allá en su pueblo, allá por la frontera. Sí, yo creo que no fue una persona... En las chinamas. Que está, en las chinamas, que estaba abierto el ataúd, y no fue una persona lo que lo vio. O sea, fueron miles de personas que desfilaron a rendirle un tributo a un hombre que seguramente ayudó a su comunidad, parte del país. Claro. Y después en la Capilla Ardiente, o sea, que estuvieron ahí en la ex casa presidencial. La esposa. Si hasta el señor Coto, la esposa del señor. El implicado, el imputado, porque no podemos nunca, como ya se corta el proceso penal, hasta él tuvo su velación en Montelena. Y evidentemente todo, no lo pudieron incinerar. ¿Te recuerdas que hubo un incidente, una mala acción de una de las personas? Se adelantó y ustedes corrigieron. Igual lo hizo el diario El Mundo, porque hay que ser serios en esto. Claro. Entonces, no lo iban a cremar. Ahí está el caso. Yo te felicito, porque cuando uno se equivoca debe de aceptar el medio, no tú. El medio tiene que aceptar que no estaba en lo correcto. Entonces, todo eso es chabacán. ¿Y crees tú que la esposa de García Funes, de Carabinero, Jennifer, que es una periodista colega tuya, o sea, nos va a mentir y no vio el cuerpo de su esposo y su familia? El dolor que sintió. El dolor que sintió, y todavía vienen señoras cafres, o sea, de verdad, apátridas morales, como la Lucrecia Landaverde, a insultar y a montarse por un punto político de interés político partidario, de hacerle daño al gobierno, montarse sobre el dolor de unas viudas. No es posible eso. O el chabacán de Ronald Umaña, un meme de su cuenta con el hijito del comisionado general. No, esa es la oposición que existe en El Salvador. ¿Cómo me va a venir a mí a pedir un opositor? Porque la gente mía hasta me alienta a hacerlo. ¿Cómo va a venir a pedirme que los trate con guante suave? Si son chabacanes, son vulgares, son antihumanos, son antiéticos. No se puede. O sea, te digo, eso sí no se vale. Y ahora menudo trabajo tiene. Bueno, ahí tiene razón Walter Araujo, correspondiente a que no se puede tratar bien a la oposición cuando ellos son peor que animales. El mal parido de Ronald Umaña ocupando la foto de un niño que está en luto, que está triste y llorando la pérdida de su padre, para atacar al presidente Bukele. ¿Qué clase de inhumano es este viejo huevo aguado de Ronald Umaña? La otra metida sin oficio de la Landaverde, diciendo que quienes habían visto los cuerpos, metida, ofreciéndose para representar a los familiares. No les digo pues. Esta es la oposición inecta, descerebrada que tenemos. Culpa del debacle de la oposición son estas lumbreras que tienen la Landaverde, la Fortín Magaña, el Ronald Umaña, el Marcelo Larín Hediondo, el Álvaro Méndez, puro descerebrado hablando pura caca. Pero bueno, un favor le hacen al presidente, en bandeja se le pone. Entonces, ¿qué piensan ustedes de las declaraciones del chiquillo que dice que el presidente puede caer cuando un militar se le voltee, un alto militar de alto rango como el señor Merino Monroy? Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB, es de gratis, es de choto. Búscame en mi segundo canal, La Neta SB, aquí los espero. Aquí hicimos un en vivo que se tituló Estados Unidos toma una decisión con Nayib Bukele. Así que búscanos en nuestro segundo canal, La Neta SB,
Es de gratis y es de choto. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal. ¡Salud, Lulu! Búsquenme en mi segundo canal, La Neta SB.